Hola, buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar. Primero, Buenas tardes, maestro. buenas tardes. Maule Auditorio, el día de hoy, 7 de abril. Estamos en el primer día de la celebración de la Feria de la Salud y Buenas Costumbres de la Red Institucional de Valores de la Universidad Autónoma de Baja California. En este caso, tenemos el gusto de recibir al maestro en ciencias, Jonathan Vincent López Baena, quien nos presentará la conferencia titulada Pruebas para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Me va a permitir leer una breve reseña de su currículum. Él es QFB, egresado de esta facultad, y es maestro en Ciencias de la Salud. Actualmente es docente de la asignatura de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería y de la Facultad de Medicina y Psicología de la UABC. Asimismo, en la actualidad es alumno del programa del doctorado en Ciencias en el área de Microbiología Aplicada en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. Es asesor privado en el manejo y control de calidad en aparatos automatizados de diagnóstico clínico, bacteriológico, diagnóstico molecular y técnicas de susceptibilidad antimicrobiana de empresas y laboratorios. Pertenece al grupo de asesores en resistencia antimicrobiana para la empresa Pfizer a nivel nacional. Actualmente pertenece al grupo de diagnóstico COVID-19 de UABC y entre sus actualizaciones profesionales tiene dos diplomados en microbiología diagnóstica y pruebas de susceptibilidad antimicrobiana y evaluación del sistema urinario en el laboratorio clínico, así como también han tenido estancias nacionales en la UNAM y en la Universidad de Guadalajara e internacionales en la Universidad de Buenos Aires y en la Asociación Nacional de Laboratorios e Instituciones de Salud en Argentina. Bienvenido, maestro Jonathan, y antes de cederle la palabra, saludo a todos en nuestro público y les recordamos que el objetivo de la Feria de la Salud y Buenas Costumbres pues es fomentar los valores del Código de Ética de la UABC en su formación profesional, por lo que les solicitamos amablemente se comporten de acuerdo al Código de Ética de esta institución. Le pido por favor al maestro Jonathan que inicie su presentación. Gracias. Muchísimas gracias, maestro, por la presentación. Un saludo para todos. Para mí es un honor poder compartir un poco de la información en la que hemos estado trabajando durante el último año. Haré una presentación breve sobre las técnicas de diagnóstico sobre COVID-19 o SARS-CoV-2 en este caso. Y bueno, al final daré un poco de tiempo para aquellas preguntas, dudas o algunas aclaraciones. Ahorita voy a hacer la presentación para ir empezando. Un saludo a todos de igual manera y respeto siempre hacia las opiniones de los demás. ¿Sí logran ver la presentación? Sí, Jonathan. Ok. Sí, Buenas tardes. Para mí es un gran honor que me hayan invitado a dar esta plática. Es un tema que en estos momentos es de suma importancia, al menos tener el conocimiento básico en el área de la salud. Y pues agradecer a la Red Institucional de Valores de Campus Tijuana y personalmente a la doctora Lili Hurtado por la invitación. Vamos a empezar con un poquito de una introducción, hablar un poquito del SARS-CoV-2. Proviene de la familia de un coronavirus, provoca un síndrome respiratorio agudo, por eso el nombre de SARS, y es un virus de ARN monocatenado con sentido positivo. Aquí presento una pequeña biografía. Este virus produce o ocasiona la enfermedad de COVID-19. Características, pues tiene una membrana, una nucleocápside y tiene una proteína de tipo spike, que es la que se une a estas células de tipo AC2 al momento de tener contacto con una persona. Para ir entrando un poquito en lo que es el conocimiento de los signos y síntomas, pues es importante conocerlos. Estos signos y síntomas han estado cambiando durante todo el año y meses de pandemia que hemos estado viviendo. Al principio se hablaban de estos síntomas comunes, el dolor de garganta, la tos,
el goteo nasal. Cuando estos casos se agravaban un poco, entonces empezaba un poquito como la parte de fiebre, neumonías, insuficiencia respiratoria. Sin embargo, todos estos síntomas fueron cambiando, ya que, como podemos comentar, el virus también ha ido, en este caso, evolucionando hasta cierto punto. Al final vamos a comentar algo de unas mutaciones. Entonces, se estuvieron agregando también otros síntomas. Algunos empezaron a estar dando un síntoma de diarrea. No todos daban el goteo nasal, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Entonces, esto ha ido evolucionando y los síntomas y algunos de ellos en cuanto a signos han ido creciendo. Es importante recordar, es importante que ustedes lo tomen en cuenta porque eso va a partir un poquito en qué tan sensible o cuál es la prueba indicada para hacerse un seguimiento o un diagnóstico. Entonces los síntomas podrían aparecer del 1 a los 12 días después de la exposición del virus. Entonces eso es algo importante. Vamos a estar hablando de que la exposición del virus es tener contacto directo con una persona que dio positivo, y también puede estar ese contacto en el cual uno no se da cuenta que toca algún material inerte y se puede llegar a contagiar. Se sabe que el virus también tiene diferentes tiempos de vida en diferentes superficies. También se ha caracterizado que se ha descubierto en aire, en agua, en algunas superficies como, no sé, metales, madera. Entonces es importante que pues el contagio puede venir desde cualquier superficie o hasta el mismo ambiente que nos rodea. Es importante también mencionar que la mayoría de los casos son por un contacto directo con un paciente que ya tiene el virus o que tiene esta infección. Existen medidas de prevención. Todo esto resulta un poquito de comercial, pero es importante que nunca lo olvidemos. Se sabe que existen estos síntomas. Al tener estos síntomas, esta persona puede llegar a contagiar a toda aquella que esté a su alrededor. Entonces, pues se puede llevar por estas estornudo y tos, estas gotículas que están cargadas con este virus, pueden llegar a tener contacto con las personas y llegar a una infección. Sin embargo, existen estas medidas de prevención. Es algo que no podemos estar olvidando. El lavado frecuente de manos durante 20 segundos con agua y jabón, eso es importantísimo. Segundo a ello es de suma importancia usar el gel antibacterial, ya que a veces uno no está en las instalaciones o a veces tiene que salir, hay mucha población que tiene que salir, entonces pues tener tu gel o llevar tu gel es una de las maneras de prevención ahorita que ha tomado auge. Si tose y estornuda, es importantísimo cubrirse la boca y la nariz con el interior del codo. Esto para no permitir que estas gotículas o este estornudo llegue a una distancia mayor. Mantener su distancia en cuanto a otras personas, más si existen estos signos y síntomas. Se habla de 1, 2, hasta 3 metros. La Organización Mundial de la Salud habla de 2 metros de distancia, y que si esas personas tienen estos síntomas, pues también tienen que entrar en un proceso de aislamiento, en el cual pues no tienen que estar tocando ni conviviendo en un mismo espacio con esas personas que no están contagiadas. Y importantísimo, eso es algo que nos tiene que quedar claro, siempre tenemos que alertar y luego consultar a nuestro médico. ¿Qué es lo que ha estado pasando últimamente? Que las personas que están contagiadas sí se quedan en su casa, pero nunca se hacen una prueba, nunca van al médico, nunca tienen una valoración y pues nunca llegan a tener un tratamiento, un seguimiento adecuado. Entonces, eso es importante. No tan solo es el hecho de que tú te puedas aislar y permanecer en tu casa, sino que también tienes que evitar el contacto, tener tus medidas y tener un seguimiento en cuanto a la fisiopatología del COVID-19. Hablar específicamente de la toma y manejo de muestras, pues es muy importante, ya que es el primer posible enfrentamiento con los errores que puede existir para que en algún momento exista un mal diagnóstico. Entonces, para una toma y manejo de muestras se necesitan ciertas características o ciertos materiales. En este caso,
pues vamos a estar hablando de que se necesita un hisopo nasofaringio. Es el de la muestra ideal, no un hisopo faringio, es un hisopo nasofaringio. Es un poco más delgado y tiene un poco más de largo. El hisopo tiene que ser de nylon o de dacrón, no puede ser de algodón, ya que puede tener alguna reacción con el virus, el algodón. La toma de muestra tiene que estar transportada y posteriormente inoculada en un medio de transporte viral. Este medio de transporte viral tiene sus características, principalmente tiene que tener antibióticos, antifúngicos, un crioprotector y un buffer de sales que permita que el virus esté en determinado tiempo viable. Tiene que tener una cadena de temperatura, si el análisis va a ser lo más rápido posible, están entre 4 y 8 grados, si la muestra se va a procesar otro día, se necesita congelar a -20. Y principalmente tiene que ser un personal capacitado. ¿Por qué personal capacitado? Porque vamos a estar hablando de que se está utilizando el equipo de protección. Este personal, entonces tiene que estar capacitado para poder poner y quitar el equipo posterior a una toma de muestra. La toma de muestra va a ser con el hisopo nasofaringio, al paciente se le va a poner en una forma sentada, no se le va a indicar que tiene que poner su cabeza hacia atrás, así como está sentado de forma vertical sin ningún problema. El hisopo tiene que entrar hasta la nasofaringe, ya que entra la nasofaringe tiene que estar entre 8 y 10 segundos y tiene que haber una rotación del hisopo. Ese hisopo se da en las dos narinas, la toma de muestra, y posteriormente se pasa al medio de transporte viral para su posterior análisis. Esto es en general lo que se hace una toma de muestra nasofaringea. Hasta ahorita vamos con una toma de muestra nasofaringea. Existen métodos de detección del SARS-CoV-2. Los principales o el de mayor importancia siempre va a ser el PCR en tiempo real. En cuanto a tiempo, los posteriores que salieron fueron la prueba rápida para detección de anticuerpos y últimamente el de mayor uso es la detección del antígeno. Entonces, me voy a centralizar en tres tipos de métodos para la detección de SARS-CoV-2. El primero de ellos y el de mayor importancia y el que sí puede generar un diagnóstico de SARS-CoV-2 es el PCR en tiempo real. El PCR en tiempo real se utiliza una toma de muestra nasofaringea, como lo dije con anterioridad. La muestra se va a procesar en el laboratorio tiene que tener ciertas características. Es un laboratorio que tiene que tener características nivel 2, tiene que tener campanas de flujo laminal, tiene que tener filtros de aire, tiene que estar delimitado, tiene que estar saneándose, en este caso diario. El personal que entra tiene que entrar con protección hasta cierto punto de alto nivel, trajes, doble guante, caretas, máscaras en este caso nosotros usamos P100, y para posterior poder analizar esta muestra. Esta muestra tiene que llegar primero a un primer paso que sería la extracción del ARN viral. Lo que se trata aquí es que esta muestra que se tomó nasofaringea se desactive, el virus se lise y se puede obtener simplemente el ARN del virus para posteriormente ser analizado en un termociclador de tiempo real. Aquí lo que se hace es, en tiempo real se está viendo la reacción que está teniendo estos primers que son específicamente para la nucleocápside del virus. Entonces, se detecta N1 y N2, dos genes de nucleocápside, para posteriormente ser analizados por fluorescencia en el aparato. Lo que te genera como resultado, pues el PCR es una curva. Curva en cuanto a en qué momento empezó a tener esa reacción con tus primers específicos para el virus de SARS-CoV-2, tu muestra. Y al momento de dar una reacción positiva, pues vamos a generar una curva que va a ser cuantificada por fluorescencia. Obvio, si no existe una reacción, pues entonces no va a haber una curva.
¿Cómo lo podríamos interpretar? Pues simplemente es el momento o en los números de ciclos que se ve amplificada la reacción. En el número de ciclos en que se ve amplificada la reacción le vamos a llamar umbral de ciclos o CT. Entonces, CT es en sí la interpretación que te va a dar tu PCR en tiempo real. Entonces, pues, tanto la OMS como la CDC, también aquí el INDRE, han estado analizando cuáles son los CTs para que uno pueda diagnosticar un paciente positivo o negativo. Entonces se sabe que un CT menor a 37 quiere decir que nuestra muestra brincaría antes del 37, es un resultado positivo. Si no existe ninguna reacción, o sea, nunca hay un brinco en esa amplificación, pues sería una reacción o un resultado negativo. Es importante ver que todo esto está basado en artículos de investigación. En Europa ya se hizo uno muy bueno donde al mismo tiempo de hacer el análisis de PCR, al mismo tiempo se hizo el análisis de cultivo celular de esas muestras y al mismo tiempo se estuvieron viendo los signos y síntomas del paciente. Entonces lograron encontrar que después de 15 días el virus ya no era reproducible en cultivo celular, que después de 15 días el CT ya no era menor a 37 y que después de 15 días los signos y síntomas en su mayoría de los pacientes habían desaparecido. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que por eso está esta información dada a nivel mundial que el paciente que es positivo se tiene que aislar entre 12 y 15 días. Entonces, todo esto está fundamentado en estos artículos de investigación. De manera gráfica, podemos ver que un paciente que es positivo va a generar una curva de reacción y el paciente que es negativo nunca la va a generar. Eso quiere decir que no se encontraron material genético del virus, en este caso que fuera negativo, y positivo si se encontró alguno de ellos. La siguiente prueba, que es la que ha tomado demasiada importancia, hasta cierto punto en la población, más que nada, es la detección de antígeno. Aquí lo que se busca es, por medio de una inmunocromatografía, una prueba rápida, y por medio de una toma de muestra nasofaringea, detectar si existe este antígeno. El antígeno específico va a ser sobre el spike, la proteína S. Entonces, es una prueba rápida de detectar si tú estás teniendo un virus viable dentro de tu muestra. La primera empresa o la empresa ahorita más grande que lo ha sacado es la de Abbott. Te da un resultado entre 15 a 30 minutos y es una de las segundas técnicas de detección que pueden diagnosticar. Sin embargo, es importante, lo comenta la CDC, también la OMS, que pues vamos a encontrar estos pacientes asintomáticos y sintomáticos. Entonces, aunque tú des una prueba de antígeno positiva, pero que eres asintomático, tú te tienes que hacer una confirmación por una prueba de PCR. La CDC menciona que si eres sintomático y sales con una prueba de antígeno positiva, pues bueno, se puede diagnosticar como un paciente positivo SARS-CoV-2. Sin embargo, cuando están estos asintomáticos que sí tuvieron contacto o aquellos asintomáticos que no tuvieron contacto, si dan una prueba de antígeno positiva, se tiene que confirmar por una prueba de PCR. La de mayor popularidad, lo vamos a poner así, es la detección de anticuerpos de tipo IgM. Esta es una prueba rápida. Sin embargo, aquí vamos a estar hablando un poquito de que no es tan sensible y aquí ya no estamos tratando de encontrar alguna característica viral. En nosotros era un antígeno, en este caso la proteína S del SARS-CoV-2, y la otra técnica estaba buscando material genético. Aquí lo que estamos buscando en la prueba de anticuerpos es que tú, como persona posiblemente sospechosa, hayas generado anticuerpos. El que tú hayas generado anticuerpos
habla de dos cosas. Si generaste anticuerpos de tipo IgM, podríamos estar hablando de que tienes una infección por SARS-CoV-2 activa, de que estás en un proceso activo. Y si generaste anticuerpos de IgG, quiere decir que posiblemente tuviste una infección con SARS-CoV-2 y que ahora ya generaste anticuerpos de memoria. Sin embargo, esto no es lineal, esto no es específico para todos los pacientes. Se sabe que hay pacientes que han tenido SARS-CoV-2 y que no han generado anticuerpos. Entonces, esta idea de querer ustedes diagnosticar, en este caso, una posible infección con SARS-CoV-2, pues no se podría hacer con una prueba de anticuerpos. Esto vendría siendo más que nada una oportunidad para darle un seguimiento al paciente, para ver cómo su sistema inmune ha estado interactuando con el virus, pero no para dar un diagnóstico. Si ustedes tienen una prueba positiva para anticuerpos, pues las guías clínicas dicen que se tiene que diagnosticar con una prueba PCR y últimamente con una prueba de antígeno si ustedes tienen algún signo o síntoma. Entonces, de manera visual, si ustedes en su prueba rápida ponen su muestra, en este caso puede ser sangre, puede ser suero, y les da les pinta en la prueba en el espacio del test, pues bueno, ustedes están hablando de que es una prueba positiva. Acá podemos ver un cassette ya de manera como más lo que uno se encuentra en la vida diaria, y ese es tu control que te tiene que dar, pintar la raya, y te pintan tanto el IgG como el IgM de acuerdo al paciente o a cómo esté pasando esta infección. Hay que hablar y hay que tomar en cuenta a lo que es el seguimiento inmunológico del paciente. Las dos pruebas anteriores, lo que es antígeno y PCR, es para diagnosticar. Sin embargo, en las pruebas de anticuerpos vamos a estarlas metiendo dentro de este gran tema que es el seguimiento inmunológico del paciente. La posición de la OMS y de la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, respecto a las pruebas rápidas serológicas cualitativas, que son estas, la de detectar IgG, IgM, no se recomiendan, no lo recomiendan como uso diagnóstico clínico de esta enfermedad, ya que es muy limitada y su sensibilidad también va a depender de si el paciente o no generó anticuerpos. Entonces tú puedes ser un paciente asintomático que con su sistema inmunológico sano, por parte de la inmunidad humoral, pudiste deshacerte del virus y no generaste anticuerpos. Entonces, eso no quiere decir que tú no tuviste la infección. Entonces, es ahí donde entra un poquito la parte diagnóstica que estamos tratando de mejorar al día nosotros los profesionales de la salud. Como lo mencionaba, de tal manera una prueba negativa no descarta la enfermedad, porque existen estos falsos negativos en donde pues el paciente sí tuvo esa infección, pero pues no generó anticuerpos. Entonces, por eso las grandes organizaciones a nivel mundial pues no lo recomiendan como de diagnóstico, sino solamente como un seguimiento. Y ya hablando de seguimiento, pues ya también se ha quedado un poco fuera la prueba rápida, ya también se tiene que cuantificar los anticuerpos por quimioluminiscencia, y eso es lo que se hace últimamente en cuanto a la IgG. Un poquito hablando sobre la curva de producción de anticuerpos, pues estamos hablando de que desde el día 0 que tú te expusiste hasta el 21 días, o a veces que sería la segunda semana, tú apenas estás generando anticuerpos de tipo IgG. El IgM lo estás expresando después de los 5 o 6 días. Entonces, a veces hay pacientes que tuvieron contacto, sí, supieron que tuvieron contacto con una persona que es COVID positiva, y se van a hacer una prueba rápida de anticuerpos al día siguiente y pues le sale negativa y dicen, bueno, no, es que yo no tengo COVID. Entonces, ahí es donde no cuadra en cuanto al diagnóstico. Tenemos que utilizar una prueba que sea más sensible, la prueba de sensibilidad, y que en sí busque alguna característica del virus, y para eso el estándar de oro va a ser el PCR. Entonces, es como vamos a ir tratando de diferenciar
los tipos de metodologías. Ahora vamos a estar hablando de estos periodos de incubación, cómo muchas veces hasta la tercera o cuarta semana los anticuerpos apenas se están produciendo, si es que se producen. Cómo podemos ver aquí ya la prueba de antígeno, cómo la prueba de antígeno la puede uno estar utilizando durante en los primeros 5 a 7 días que uno tuvo contacto con alguien positivo o en un ambiente donde se sabe que posiblemente hay una infección. Eh, y cómo podemos estar hablando de la sensibilidad del PCR, ya que muchos de los kits de PCR que están avalados por el INDRE a nivel nacional, te pueden identificar desde 5 hasta 10 copias. Entonces, esos son muy sensibles. Ya podríamos estar hablando que un PCR lo podrías estar haciendo entre el tercer o el cuarto día. Sin embargo, últimamente la OMS ha estado marcando estos tiempos un poco más rígidos. Estar hablando de que si tú tuviste contacto te tienes que aislar primero, después te tienes que hacer una prueba y esperar los síntomas. Si tú tienes síntomas, desde el momento que tengas síntomas, tú te tienes que hacer una prueba para diagnóstico. Entonces estaríamos hablando de una prueba de antígeno y de PCR, ya que cuando uno genera este tipo de síntomas, quiere decir que el virus ya se está aumentando en esta concentración. Las principales test, pues aquí vamos a hablar un poquito más en tiempo. El PCR, pues tiene una alta especificidad, sensibilidad. Y acá en cuanto a antígeno y serología, pues bueno, vamos a estar siendo un poco más estrictos en cuando si te vas a hacer una prueba de antígeno, pues tienes que ser sintomático. Si te vas a hacer algún seguimiento serológico, en este caso de anticuerpos, pues tienes que esperarte más tiempo. Y el PCR, pues bueno, literalmente pues los pacientes asintomáticos que tuvieron algún contacto, pues sería ideal que se lo pudieran hacer en los primeros 5 días. Acá hacemos una comparación en cuanto a la capacidad de análisis. Un test de ARN o de PCR, puede uno estar haciendo más de 1000 muestras en un tiempo aproximado de 5 a 6 horas, si tienes toda la infraestructura. En cambio, los test de antígeno y de anticuerpos, pues puedes estar haciendo una muestra cada 15, cada 10 minutos, que es lo que dura la interpretación. Entonces, aquí vamos a estar hablando un poquito en cuanto a tiempo y capacidad de análisis. Acá abajo mencionar la sensibilidad, obvio el test de PCR es el más sensible, y especificidad, pues la mayoría son muy específicos, ya que están sobre alguna diana del virus. O en el caso de los anticuerpos, pues una diana inmunológica. Existen esta como tablita o esta parte de la interpretación clínica. Cabe mencionar que no es esto lineal, no siempre pasa esto, pero hay ciertas características que hay que tomar en cuenta. Hay personas que dan un PCR positivo y dan la prueba de antígenos negativa. Entonces puede estar en una fase preclínica donde no tenga síntomas, donde el virus apenas se esté adaptando, y siempre vamos a estar hablando de que es menor de 7 a 5 días, donde estas pruebas de anticuerpo no van a servir. Entonces, está esta parte donde te dan las 3 pruebas positivas, sería un PCR, una de antígeno en cuanto al M y al G, y pues podríamos estar hablando de una fase activa de la infección. Y está la otra parte, donde el PCR es negativo, el IgM es negativo y solamente te da IgG. Eso estamos hablando de una infección pasada que ya no está activa y que generó anticuerpos de memoria. Entonces, más o menos es como están interpretando en sí la mayoría de las pruebas. En algún momento la OMS sacó una guía donde pues tenemos que llevar de la par varias tipos de pruebas de diagnóstico. Siempre hablan del PCR y sumarle una más. Entonces, en lo nuevo podríamos poner aquí la de antígeno y sumarle la de anticuerpos. PCR, la de anticuerpos, y ya si se es muy estricto, pues PCR, dependiendo de los signos y síntomas, la de antígeno y posteriormente una de anticuerpos. Hablando sobre las fases de la enfermedad,
pues ahora vamos a hablar de pues esos signos y síntomas, cómo repercuten. Entonces está la fase inicial, la fase aguda, donde hablamos que hay una posible neumonía y donde se puede llegar hasta la parte de morir o de una posible parte en la que tenga que ser entubado el paciente, y luego viene la fase de recuperación. Se sabe, de acuerdo a algunas investigaciones de estos últimos meses, que el periodo que existe de contagio puede llegar hasta los 24 días en algunos pacientes. Entonces, todo esto ha sido durante el año de pandemia una actualización constante. Antes hablamos de 15 días, ahora estamos hablando de 24 días. Hay pacientes que duran el PCR por más de 3, 4 semanas. Hay pacientes que nunca generan anticuerpos. Está toda esta gama de posibilidades que uno tiene. Entonces, aquí más que nada podríamos estar hablando de este periodo de días y cómo un paciente puede ir de solo tener la fase inicial, que serían síntomas leves. Hay pacientes que llegan a hospitalización, a necesitar oxígeno. Hay gente que llega a ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos para ser entubados. Y pues, como lo saben, en esta pandemia todos hemos sufrido pérdidas. Entonces, después de estos periodos en los que los pacientes pasan de estar sanos a un grado alto de signos y síntomas que se ve reflejada una gravedad de la infección, posterior a ellos, la mayoría se recupera. Entonces, podríamos estar hablando de 3 estadios, ¿no? El de síntomas leves, en el estadio 2 de una disnea, una dificultad para respirar, y en estadio 3 cuando ya hay estos problemas en cuanto a una hospitalización, el uso de oxígeno o una posible intubación. En cuanto a las técnicas de diagnóstico, eso es más o menos lo que vamos a estar mencionando. Como resumen, se tienen 3: PCR en tiempo real, antígeno, prueba de antígeno, prueba rápida. También ya existe la prueba de antígeno por inmunofluorescencia. Estas pruebas son con una muestra de tipo nasofaringeo. Y luego vamos a estar hablando de las pruebas de seguimiento inmunológico, que son las pruebas de anticuerpos, de tipo inmunocromatografía, o prueba rápida, o del tipo de quimiluminiscencia, donde ya estamos cuantificando. Sin embargo, existe esta gran problemática en estos últimos meses de este año, en 2021, bueno, desde diciembre de 2020, enero de 2021, empezó este gran tema, que son las variantes. Entonces resulta que durante todo este periodo de tiempo que ha estado el SARS-CoV-2 con nosotros, ha estado evolucionando. Por consecuencia, ha tenido algunas mutaciones. Vamos a hablar específicamente de mutaciones en la proteína S o el spike, y que esto le ha generado, por consecuencia, una nueva variante. Entonces, esta nueva variante empieza a cambiar sus características. Por ejemplo, en la primera de ellas, o que nos dimos a conocer, esa es la variante de Reino Unido, que se sabe que es una variante que es más transmisible y ha sido detectada en muchos países, pero se sabe también que no está asociada a mala respuesta de anticuerpos en cuanto uno se pueda vacunar. Esta variante pues no tiene ningún problema con la vacuna. Posteriormente eso, sale en Brasil y en Japón esta cepa, la B1.128, que esta ya cuenta con 3 mutaciones diferentes a la de Reino Unido. Entonces, esta ya dentro de la OMS entra en la clasificación de mayor preocupación. Se sabe que puede ser de 1.4 a 2.2 veces más transmisible, y puede afectar su perfil antigénico. Ahí vamos a estar hablando de que ya hay algunos reportes en que sí afecta un poquito a la capacidad de unión con los anticuerpos. Entonces, posiblemente
ya que salgan un poco más de estudios, saber un poquito más si afecta o no con la vacuna. Al poquito tiempo se empieza a generar otra variante, que es la sudafricana, que esta ya tiene otras mutaciones diferentes y que se sabe que existe una respuesta inmunológica comprometida con su baja actividad neutralizante de los anticuerpos. Aquí ya se está hablando de que sí hay una respuesta inmunológica pobre en cuanto a estos anticuerpos. Entonces, posiblemente en un futuro estén saliendo más artículos de investigación que hablen sobre la vacuna y este tipo de variante. Y por último, y no menos importante, en diciembre, en noviembre, diciembre del año pasado, ya se detectaron variantes de tipo californiana. Estas variantes son muy específicas y se inició en California. Se empezó a hacer una mutación diferente. En este caso empezó a haber una mutación en el spike, donde esta mutación hubo un cambio de un aminoácido y de ser un aminoácido hidrofóbico se convirtió en un aminoácido hidrofílico, y le dio mayor afinidad al AC2 y esto pues lo hace más transmitible. Estados Unidos, del condado de California, ya sacó varios artículos, varias notas, donde se sabe que es de mayor propagación, pero hasta ahorita no ha sido estudiado, por lo cual no afecta al esquema de vacunación. Todas estas nuevas variantes es un tema, pues, relativamente nuevo para todos y es importante tenerlas en cuenta, ya que, pues, la pandemia no ha terminado. Ustedes como podrán ver, pues, ha sido muy difícil mantener ese aislamiento en la población. Entonces, al haber este tipo de nuevas variantes en circulación, pues es importante tomar las medidas preventivas y no olvidar que la pandemia no ha terminado. Existen estas grandes universidades. En la Universidad el Instituto Max Planck de Alemania, se salió el GISAT, que es como una organización que está subiendo de manera gratuita un seguimiento en tiempo real de todas las secuencias de todas las muestras que en el mundo se hagan. Trabaja junto con Pangolin, que es una organización de tipo europeo, igual que NextTrain, donde ellos ya les dan, junto con herramientas bioinformáticas, el linaje a las nuevas mutaciones o las nuevas variantes para poderlas tener en contexto. Aquí como ejemplo podemos ver cómo durante el tiempo una de las primeras mutaciones que surgió fue la G614, es una mutación en la proteína S en el spike, y cómo esa mutación que le hace, aquí vemos un SARS-CoV-2, pues bueno, no, se podría decir normal, como el de Wuhan, la primera secuencia, y como vemos acá, su aumento en la expresión del spike, y esto lo hace más transmitible. Entonces, son ese tipo de cosas que han estado informándose últimamente. Nosotros hemos estado trabajando con la Universidad de Guadalajara y con una empresa privada, Genes2Life, en donde se ha estado haciendo vigilancia epidemiológica de estas variantes aquí en nuestra población de Baja California. Próximamente van a salir algunos resultados. Y para terminar, pues tengo una gráfica donde podremos estar comparando el tiempo con el número de infecciones, cómo han estado en aumento cada que está saliendo una nueva variante. Aquí estamos hablando de una variante de tipo la G614, luego vino la variante inglesa, luego la brasileña y la sudafricana, y cómo ya estamos hablando de infecciones de carácter exponencial, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, la inglesa es de mayor transmisión y en este caso la sudafricana podríamos estar hablando de que podría resistir a las vacunas. Entonces, todo esto es información que al menos para nosotros profesionales de salud es de importancia estarla comentando, ya que al final es crear esa conciencia, tener esos
valores para dar una mejor información y cuidar hasta a en nuestro círculo más cercano. En este caso, si tenemos pacientes de riesgo, pues tener esta información vigente para poder cuidarlos y seguir estando al pendiente de todo nuestro sistema de vacunación en el país. Por mi parte sería todo. Ok, muy bien, Jonathan. Muchas gracias, maestro Jonathan, por su excelente conferencia. Antes de que lleguemos a la sesión de preguntas, les recuerdo que aquí les puse ahorita un link para el formulario para el registro de su asistencia y que se les pueda acreditar en el caso de los que lo soliciten el 8 igual a 1. La palabra clave es COVID-19, que es la que le van a pedir en mayúsculas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, por mientras que se ponen a hacer preguntas, yo sí. Jonathan, perdón, se hablaba de los ciclos en el PCR, que menores de 37 se consideraban positivos. Si tienen un resultado cercano a 37, como 38, 39, ¿qué interpretación se haría o cuál sería la recomendación? Ok, es algo muy importante. Esto del CT de 37 al principio no se tomaba así. Por ejemplo, la OMS empezó con ciclos abajo de 40. Sin embargo, empezaron a salir estas investigaciones, estos artículos donde ya hablan de estar viendo a un paciente, darle a un paciente positivo, darle el seguimiento en cuanto a hacerle PCR diario, y empezaron a ver que cuando el CT era mayor a 37, junto con el cultivo celular y los signos y síntomas ya no había virus viable. Entonces empezaron a bajar de 40 a 37. Sin embargo, esto no es obligatorio. Aquí yo lo comentaba como algo ideal, de abajo de 37. Se sabe que también cada laboratorio, cada país interpreta sus pruebas de la manera que ellos lo hayan validado. Se sabe que la mayoría dan un resultado positivo abajo de 40. En este rango, en el 37 y 40, al menos lo que hacemos nosotros es tratar de repetir la muestra. Si da arriba entre 38, 39 o 40, pues tratar de repetir la muestra. Ya estar hablando de un CT de arriba de 40, porque los ciclos llegan a 45, ya es una prueba negativa. También estar hablando porque no nomás se mide un gen, se mide gen N1 y gen N2. Entonces, que los dos estén correlacionados y den un CT debajo de 37 sería lo ideal. Pero eso ha estado cambiando y ha estado cambiando demasiado. Se sabe también que de manera, también en el privado tienen otros CTs y entonces sí empezó a generar un poquito de variabilidad en el resultado. Porque, por ejemplo, seguíamos la OMS que nos decía CT abajo de 40 es positivo, pero pues si un privado te decía, no, es que a mí mi kit me dice 37, pues entonces de repente había esas personas que se hacían la prueba, daban positivo en 38, pero con nosotros, pero como iban a otro laboratorio y no creían y daban allá, tiene que ser abajo de 37 para ser positivo, pues le decían que es negativo y genera toda esa controversia. Entonces, como, como un resultado general, vamos a dejarlo abajo de 37, estamos hablando de un paciente positivo. Ok. Y es que todavía ahorita en cuestión de COVID todo está cambiando, ¿no? Está modificándose constantemente. Y de la variante californiana, am, en cuanto a la gráfica o la última que presentó, Uh -huh. de contagiosidad y de peligrosidad, ¿en dónde estaría clasificada la californiana? La californiana estaría clasificada dentro de que es más contagiosa, más transmitible. Y no es porque las mutaciones no le hagan que sea inmune a una vacuna, sino que hasta ahorita no hay muchos estudios de carácter en investigación, entonces que se enfoquen mucho a qué tanta afinidad tiene contra los anticuerpos neutralizantes. Entonces ahorita la cataloga la OMS como una variante de preocupación porque es más transmitible.
hasta ahorita ahí va la información con esa variante. La problemática la podemos ver nosotros. En California tienen ahorita un aumento elevado gracias a esta variante que se acaba de descubrir en este año en California. Ellos tienen el problema en el condado en las ciudades de San Francisco y de Monterrey, California, en donde uno se sube a la base de datos y tienen, no sé, 500, 200 pacientes diagnosticados con SARS-CoV-2, pero con esta variante. Entonces, pues lo preocupante es que como estamos muy cerca de la frontera, pues nos tendría que estar interesando de manera urgente. Claro. Ok, dice Carla Manjarres, ¿qué se sabe respecto a la nueva variante de la India? Hay que ser honestos. Las nuevas variantes van a estar van a estar siendo encontradas en aquellos países que tienen gran infraestructura en cuanto a la secuenciación, ¿no? Entonces se sabe que India tiene una gran infraestructura en cuanto al seguimiento de sus pacientes, entonces es lógico que una variante se vaya a encontrar en la India. Desafortunadamente, el que se encuentre una variante, pues bueno, es algo muy bueno en cuanto a dar una mejor información de seguirnos cuidando, pero pues, tienen que estar respaldada con estos artículos donde se les hagan este tipo de análisis, tanto de anticuerpos neutralizantes o de qué tan transmitible es, para poder estar hablando y clasificarla a las nuevas variantes. Ahí vi otra pregunta, ¿qué es lo que lo hace que se mute o los factores de mutación del SARS-CoV-2? Como cualquier otro virus, tú dejas que el virus empiece a estarse esparciendo en la población y va a haber un momento en el que va a mutar porque es evolución propia del virus. ¿Qué es lo que está pasando y por qué están sacando estas variantes? Pues porque se sabe que en el mundo la vacunación va un poco lenta, entonces va a permitir que estas variantes ingresen a estas poblaciones y se empiece a estar dispersando. El momento en que esté dispersándose y cambiando de población en población, pues bueno, puede generarse una nueva mutación y esto generar una nueva variante. Es una carrera en contra del tiempo, más que nada en la vigilancia epidemiológica para poder estar informando a la población de que estas variantes existen y que se tienen que seguir cuidando. Y hablo de cuidados, de sana distancia, de no salir, de evitar convivios, de no salir de vacaciones, de no salir de viaje y todo eso. Pero bueno, eso ya es otro... Eh, en cuanto a ver esa otra pregunta, últimamente se sabe que ya existe, anda mucho ahorita la información con INDRE, con UDG, con universidades que están haciendo lo de la vigilancia con un poco más de tiempo, empezando el año, que posiblemente ya hay una muestra, una variante que tiene características que no tienen las demás. Sin embargo, volvemos a lo mismo, tiene que tener un fundamento científico y tenemos que estar esperando a que salga la publicación donde nos confirmen con análisis bioinformático, secuenciaciones, que sí es una variante mexicana. Hay que entender que no nos tiene que espantar el hecho de que haya nuevas variantes, perdón. ¿Por qué? Porque seguimos moviéndonos, la población no ha sido vacunada en su totalidad y esto es un factor para que el virus se siga esparciendo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Voy a hacer entrega de su constancia. Muchas gracias. Vamos a por aquí. Ok, dice la Universidad Autónoma de Baja California y el Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación, todas las facultades que participamos y la Red Institucional de Valores Campus Tijuana otorga la presente constancia al maestro en Ciencias Jonathan Vincent López Baena por su participación con la conferencia en el tema de pruebas de diagnóstico para SARS-CoV-2 en el marco de las actividades de la Feria de Salud y Buenas Costumbres llevada a cabo en la plataforma MIT del día 7 de abril del 2021 y firma por la Organización Plena del Hombre el maestro Luis Alberto Alcántara Jurado, que es el jefe del departamento. Se le hará llegar su constancia y No, pues agradecido, muchísimas gracias. Cualquier tipo de pregunta,
Voy a tratar de subir ahí mi información. Ya está en Facebook. A lo mejor subo ahí con el correo y con gusto podemos aclarar cualquier duda. Muy Gracias a bien. todos y que tengan un muy buen día. Muchas gracias y les recuerdo que siguen ahorita más actividades y también el día 8 de abril y el 9 de abril los esperamos. Ok, muchas gracias por su presencia y nos vemos. Hasta luego. Gracias, Saludos. Jonathan.